Hoy vamos a tirar del hilo de unas reglas que, aunque no se ven, lo han definido casi todo. Hablamos de ese contrato invisible que ha moldeado nuestra sociedad moderna y, sobre todo, el lugar de las mujeres en ella. Es una historia de promesas que sonaban universales, pero que en realidad escondían unas cuantas exclusiones clave. Vamos a meternos de lleno en esta aparente contradicción, que es la pregunta que lo guía todo. Si la famosa era de la razón proclamó derechos para todos los individuos, ¿qué pasó con la mitad de la población? ¿Fue un simple descuido? Pues ya os adelanto que no, para nada. Para entenderlo bien, tenemos que hacer un viaje en el tiempo, a esa época de optimismo que fue la Ilustración. Pensemos en las ideas de gente como Hobbes, Locke, Rousseau, que imaginaron un nuevo orden social basado por fin en la libertad y en el acuerdo entre ciudadanos. Y aquí está el quid de la cuestión. A pesar de que hablaban de derechos universales, este nuevo contrato social no surgió de la nada. Se construyó sobre una estructura que ya existía, la familia patriarcal de toda la vida. En vez de desmontarla, lo que hicieron los teóricos de la época fue, de hecho, reforzarla. Legitimaron el poder del hombre, y al hacerlo, dejaron a las mujeres fuera de ese nuevo pacto cívico. Vale, pero ¿cómo ocurrió exactamente esa exclusión? Para comprenderlo necesitamos una lente especial, una teoría que saca a la luz un acuerdo oculto que estaba ahí antes que todo lo demás. Primero, vamos a repasar un concepto que seguro que nos suena a todos, el contrato social. Es, digamos, la piedra angular de nuestro pensamiento político moderno, la idea de que las personas ceden un poco de su libertad a cambio de seguridad, de un orden civil, de un espacio público formado por ciudadanos. Pero aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Gracias a la teórica Carol Pateman. Ella argumenta que antes de ese famoso contrato social hubo otro pacto, uno no escrito, el contrato sexual. Y este es el acuerdo original por el que los hombres establecen su dominio, quedándose para ellos la esfera pública y relegando a las mujeres a la privada. Si los ponemos uno al lado del otro, la cosa queda clarísima. El contrato social crea al ciudadano libre en lo público, sí, pero es que se apoya en el contrato sexual, que a la vez encierra a las mujeres en la subordinación de lo privado. O sea, son las dos caras de la misma moneda. La libertad de unos se construye sobre la sumisión de otras. Bueno, de acuerdo, basta de teoría por un momento. Vamos a bajar todo esto a tierra, a ver cómo este contrato invisible se manifestaba en la vida real. Nos vamos a la Argentina de principios del siglo XX para ver sus consecuencias más directas. Si echamos un vistazo a los datos de Buenos Aires, en 1914 el panorama es bastante revelador. El mundo laboral femenino estaba muy acotado. Como se ve en el gráfico, casi el 80% se concentraba en dos cosas, el servicio doméstico y las fábricas, roles que, en el fondo, eran como una extensión de la casa al mundo del trabajo. Ahora damos un salto de 3 décadas, hasta 1947. Y oye, el cambio se nota. El trabajo de oficina se ha disparado y el servicio doméstico ha bajado bastante. Los trabajos en la industria y la administración abrían nuevos horizontes. Sin duda eran una señal de modernización. Pero, y aquí viene el gran pero, las desigualdades de fondo seguían ahí, intactas. Y aquí llegamos al meollo de la cuestión, el dinero. Aunque las mujeres entraban en el mercado laboral, no lo hacían para nada en igualdad de condiciones. Los datos de los salarios de los años 20 son demoledores. Por un trabajo similar, una mujer ganaba de media un 40% menos que un hombre. Esta brecha no era casualidad, era la manifestación económica del contrato sexual del que hablábamos. Pero claro, esto va mucho más allá de las cifras. Detrás de estos números había personas, mujeres, que eran perfectamente conscientes de la injusticia. Escuchad las palabras de esta mecanógrafa anónima de la época. Lo resume todo a la perfección. Ella sabía que su sueldo no tenía que ver con lo que producía, sino con el simple hecho de ser mujer. Y es que la brecha salarial era solo la punta del iceberg. Los problemas se acumulaban. Por un lado, la famosa doble jornada, el trabajo pagado fuera y el trabajo no pagado, el de casa, dentro. Y a esto se le sumaba un peligro constante y del que no se hablaba, el mal paso, que era como se llamaba entonces al acoso sexual de los jefes, una amenaza que mezclaba la precariedad económica con la vulnerabilidad más básica. Claro, llegados a este punto, la pregunta es inevitable. ¿Esta desigualdad era simplemente cosa de la sociedad? Pues no. Fue algo construido y, sobre todo, reforzado por la institución más poderosa que existe, el propio Estado. La crítica feminista aquí da en el clavo. Nos desvela que el Estado, que siempre se presenta como algo neutral y universal, en realidad no lo es. Tiene género. Está construido desde una perspectiva masculina y para mantener un orden masculino. Su función, en el fondo, es garantizar que las relaciones de poder de siempre no cambien. ¿Y cómo lo hace? ¿Cuáles son sus herramientas? Pues varias. Primero, definiendo el rol de la mujer como madre y cuidadora, el soporte de la nación.
Segundo, usando el matrimonio para hacer legal la división sexual del trabajo. Y tercero, y esto es clave, consagrando la autoridad del hombre en la ley, en los códigos civiles, o sea, convirtiendo una costumbre patriarcal en una ley de obligado cumplimiento. Pero ojo, esta historia se quedaría a medias si solo habláramos de subordinación, porque también es, y yo diría que sobre todo, una historia de resistencia. Es la crónica de una lucha larguísima para desafiar y reescribir esas reglas que parecían inamovibles. Y esta cronología de Argentina lo demuestra perfectamente. Las leyes no están escritas en piedra. Cada uno de estos hitos que vemos en pantalla, la capacidad civil en el 26, el voto en el 47, o ya mucho después, las leyes de divorcio y matrimonio igualitario, no es solo una ley. Es una batalla ganada. Es una reescritura muy peleada de aquel contrato invisible. Y esto nos lleva a la gran conclusión de todo este análisis. Una idea que la historiadora Joan Scott expresó de una manera, para mí, brillante. El género no es algo secundario, no es un tema cultural sin más. Es una de las formas principales que tenemos para construir, para entender y para pelear las relaciones de poder en cualquier sociedad. Y así cerramos este análisis con una pregunta que se queda en el aire. Una pregunta para hoy. Si un contrato tan fundamental como el social se levantó sobre un contrato sexual invisible, ¿qué otros pactos silenciosos, qué otras reglas no escritas siguen dando forma a nuestro mundo ahora mismo? ¿Qué otros contratos invisibles deciden todavía quién tiene poder y quién no?